La venganza en las montañas. Miguel Hernández nunca pensó que tendría que planear el asesinato de un hombre en tiempos de paz. A sus 38 años había visto suficientes muertes en la guerra y ahora salvaba vidas en las montañas de Montana. Pero cuando vio a su esposa Lauren salir sigilosamente de la habitación del cirujano visitante, algo hizo clic en su cabeza. Y ahora, mirando a Michael Stone, esa eminencia médica de 45 años de Chicago, Miguel ya sabía uno de. En el pequeño pueblo de Silver Creek, perdido entre las majestuosas montañas de Montana, comenzaba una fría mañana de octubre. Miguel Hernández, jefe del servicio local de rescate en montaña, regresaba a casa después de una llamada nocturna para rescatar a unos turistas perdidos. Los últimos 12 años en la infantería de marina le habían enseñado a trabajar días enteros sin descanso, y ahora, a pesar del cansancio, sus pasos eran firmes. Planeaba recoger. A las 6 de la mañana, al pasar frente al hotel Refugio de Montaña, vio algo que cambió toda su vida. Su esposa Lauren, médica de 35 años del hospital local, salía apresuradamente por la entrada lateral del hotel. Ella no lo vio mientras huía arreglándose el cabello despeinado. Miguel se quedó inmóvil, pues en ese hotel se hospedaba el doctor Michael Stone, un famoso neurocirujano de Chicago. Stone había llegado a su pueblo apenas por unos días para dar una serie de conferencias sobre cirugía en condiciones extremas. Miguel mismo había asistido a una de ellas, una impresionante charla sobre operaciones en las montañas de Afganistán. Y ahí estaba él. El reloj de la alcaldía dio las 6 de la mañana cuando el mismo Stone apareció por la misma entrada. Un hombre pulcro y atlético de 45 años en un costoso traje ajustándose la corbata. No notó a Miguel, que estaba en la sombra de la escalera de incendios. La escena se armó instantáneamente como piezas de un rompecabezas. Habitación 304, el cabello despeinado de Lauren, el cirujano satisfecho y elegante. Miguel sintió crecer un bloque de hielo de furia dentro de él. Esto solo le había pasado en la guerra antes de un combate serio. La furia fría y calculada de un asesino profesional. Ya sabía, ahora solo era cuestión de tiempo y de la oportunidad adecuada. A las 6:42, una llamada telefónica rompió el silencio de la estación de rescate. Miguel estaba sirviéndose su primera taza de café, tratando de lavar la amargura de la traición y la infidelidad con el líquido ardiente. Miguel, la voz de la despachadora Sally temblaba de emoción. Tenemos una emergencia en la cresta norte. Un turista con hemorragia interna a 4.000 metros de altura. Dejó la taza a un lado, cambiando instantáneamente al modo rescatista. Dame los detalles, pues. Hombre 42 años con su esposa. Ella dice que comenzó hace 6 horas. Dolor abdominal agudo, palidez, sudor frío. Hace una hora comenzó a vomitar sangre. Podemos bajarlo. No había pánico en la voz de Sagi. No desde esa altura, el helicóptero no puede subir hasta allí y además, con el más mínimo movimiento la hemorragia empeora. Ella dice que transportarlo lo mataría. Es necesario realizar una cirugía abdominal allí mismo y luego bajarlo hasta donde nuestro pajarito pueda llegar. Miguel miró el mapa en la pared. La cresta norte significaba al menos 2 días de viaje por la ruta segura. El turista no tenía esos 2 días. De repente hizo clic en su cabeza. La conferencia de Stone ayer trataba exactamente sobre esto. Operaciones en condiciones extremas de montaña. Exacto. Sagi convoca urgentemente un consejo en el hospital y encuentra a ese. Apretó la mandíbula, Dr. Stone. A las 7:15, la sala de conferencias del hospital Silver Creek zumbaba como un panal alterado. El director médico Peterson extendió radiografías y mapas sobre la mesa. Lauren estaba sentada junto a Stone, evitando cuidadosamente la mirada de su marido. Toda la élite médica local, 5 doctores y 3 enfermeras, se apiñaba alrededor de la mesa. La situación es crítica, decía Peterson. Por los síntomas, parece una úlcera perforada o una hemorragia interna. Sin una operación inmediata, no hay posibilidades.
A esa altura, Stone negó con la cabeza, sin equipo, sin quirófano. ¿Y qué hay de sus conferencias?, preguntó Miguel en voz baja. Todos se volvieron hacia él. Ayer en su conferencia nos contó sobre una operación en las montañas, la que hicieron con una linterna y un cuchillo de caza, en las montañas afganas. Stone se estremeció. Estuvo allí en Afganistán. Tercer Batallón de Infantería de Marina, mayo de 2008. Algo pasó entre ellos, reconocimiento, comprensión. Ambos conocían el sabor de aquella guerra. No se preocupe, Doc, allí no hay bandidos, y yo lo guiaré por el camino más corto, continuó Miguel. Mínimo equipo, máxima velocidad. Usted opera, yo garantizo la seguridad. Y de regreso tomaremos otro camino, añadió para sí, ese del que no regresan tipos como tú. Lauren se levantó de un salto. Michael, esto es una locura, no tienes idea de cómo son estas montañas. Se detuvo captando la mirada de su esposo. Por primera vez en la mañana apareció miedo en sus ojos, un miedo verdadero animal. Stone se levantó lentamente. Estoy de acuerdo, es un desafío profesional. Tiene razón, Miguel, además de dar conferencias hay que recordar la práctica. Confío completamente en usted. A las 8:15 ya estaban subiendo por el sendero montañoso. Por delante tenían una caminata de 2 días, una complejísima operación a 4.000 metros de altura y el camino de regreso. Miguel sabía, solo uno de ellos volvería, y ese no sería el doctor Michael Stone de Chicago. Eres buen cirujano, Doc, pensaba Miguel mirando la ancha espalda de Stone que subía delante. Quizás hasta buena persona, pero te acostaste con mi mujer y por eso hay que pagar. En su mochila llevaba un mapa con la ruta de regreso marcada de antemano, esa de la que nadie había regresado vivo jamás. Capítulo 2. El camino hacia arriba. Las montañas, el tiempo fluye de manera diferente. Cada paso es como el golpe de un metrónomo que no cuenta minutos, sino latidos del corazón. Tum-tum, tum-tum, un paso más por la ladera helada, una respiración más de aire dolorosamente frío. Miguel Hernández conocía este ritmo como conocía cada piedra de este sendero. Deliberadamente había elegido la ruta más difícil, la que serpentea por la ladera este, donde el viento golpea directamente. La nieve bajo las botas parecía vidrio molido. El sol golpeaba en los ojos, reflejándose en miles de fragmentos de hielo. Llevaban subiendo 5 horas y en todo ese tiempo apenas habían intercambiado un par de frases. El doctor Michael Stone caminaba detrás, respirando pesadamente. Su caro equipo, comprado en alguna tienda de moda en Chicago, ya estaba cubierto por una capa de hielo. Malditos aficionados, pensaba Miguel, escuchando cómo tropezaba el cirujano detrás de él. Compró equipo por $5.000 y cree que está listo para las montañas. Pero Stone lo sorprendió. Ni una vez pidió un descanso, no se quejó del frío o de la falta de aire. Simplemente caminaba, moviendo obstinadamente sus piernas. Había algo profesional en ello. Como un soldado en una marcha forzada, simplemente das un paso tras otro porque es necesario. La radio en el cinturón de Miguel cobró vida. Base llamando al grupo, cambio. Grupo en contacto, Miguel acercó la radio a sus labios, cambio. Estado del paciente, empeorando, a través de la estática se filtraba la voz de la despachadora Sagi, repito, empeorando. Stone se acercó, su cara se había vuelto dura. Pregúntales detalles. Estuvieron de pie unos 10 minutos, tratando de captar la señal. A través del crujido de la estática, lograron averiguar lo principal. El turista en la cima había comenzado a tener fiebre. El tiempo se estaba agotando. Tenemos que acelerar. Stone ajustó las correas de su mochila. Miguel asintió en silencio. Algo en la voz del cirujano lo hizo mirarlo con más atención. Ya no era ese médico elegante de la sala de conferencias. En sus ojos había aparecido un acero, sus movimientos se habían vuelto precisos. Un profesional, caramba. Continuaron el ascenso.
El sendero serpenteaba entre afiladas salientes rocosas, haciéndose cada vez más estrecho con cada metro. A la derecha se abría un precipicio, 400 metros limpios hacia abajo. Stone se mantenía cuidadosamente en el lado izquierdo, pero no por miedo. Simplemente distribuía sus fuerzas inteligentemente. El viento se intensificó, arrojando aguanieve punzante a la cara. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Miguel intentaba recordar el pronóstico del tiempo. Algo habían dicho sobre un ciclón para la tarde. Necesitaban encontrar un lugar para pasar la noche antes de que se desatara una verdadera tormenta. Allí adelante debería haber un viejo refugio alpino, gritó a través del viento. Unos 40 minutos de camino. ¿Cuánto queda hasta el paciente? Stone se cubrió la cara con la mano para protegerse de la nieve. Si el clima no empeora, llegaremos mañana por la tarde. Apenas hablaron mientras caminaban. Cada uno ahorraba aliento. A 2.500 metros de altura, cada bocanada de aire cuenta. Miguel observaba de reojo al cirujano. Algo en él había cambiado imperceptiblemente cuando escucharon sobre el empeoramiento del paciente, como si se hubiera activado algún mecanismo interno. El teléfono de Stone cobró vida inesperadamente. A esa altura la señal a veces llegaba si tenía suerte. El cirujano dejó caer su mochila y con manos temblorosas por el frío sacó el teléfono. Sí, Emily, ¿qué pasó, mi sol? Miguel escuchó involuntariamente. En el altavoz se escuchaba una respiración entrecortada. Papá, no puedo respirar. Tranquila, pequeña, tranquila. ¿Dónde está tu inhalador? Se acabó el de repuesto, no puedo encontrarlo. En mi despacho, cajón superior del escritorio, llama mamá Vale. A través de los jadeos y la estática se oyó una voz femenina. Michael, te has vuelto loco, meterte en las montañas, tu hija tiene un ataque y tú. La conexión se cortó. Stone miró la pantalla apagada durante varios segundos. ¿Cuántos años tiene su hija?, preguntó Miguel, sorprendiéndose de su propia pregunta. 15, asma desde el nacimiento. Stone guardó el teléfono. La menor tiene 8, Laylee. Algo punzó en el pecho de Miguel. Él y Lauren no tenían hijos. Ella siempre insistía en que era demasiado pronto, que primero debían construir una carrera. Y este elegante cirujano de la gran ciudad resultaba ser padre. Miguel sacudió la cabeza, ahuyentando pensamientos no invitados. Al anochecer llegaron al refugio, una pequeña cabaña acurrucada entre las rocas. Dentro hacía frío, pero al menos no había viento. Mientras Stone torpemente se las arreglaba con la estufa, Miguel revisaba el equipo. Se mantiene bastante bien para ser un citadino, observó. Afganistán me enseñó, respondió Stone sin levantar los ojos. 2 años con Médicos Sin Fronteras. Allí o aprendes a sobrevivir o se cayó. Kandahar. Sí, mayo de 2008. Miguel se volvió lentamente. El quirófano en la escuela abandonada. Estuvo allí. En la voz de Stone apareció sorpresa. Custodiaba el perímetro. Recuerda al niño que pisó una mina. Stone asintió. 8 horas bajo la luz de linternas. El generador se murió y no podíamos detenernos. El chico no habría sobrevivido a una segunda anestesia. Y lo salvó. Y 1 mes después me tomaron prisionero. Stone se estremeció. 3 semanas en un hoyo en la tierra de 2 por 2 metros. Se quedaron en silencio. En la estufa crepitaba la leña, fuera de las paredes de la cabaña aullaba el viento. Miguel observaba de reojo al cirujano. Frente a él no había solo un doctor de una clínica rica. Este hombre había visto la guerra, había salvado vidas, había pasado por el cautiverio. Tenía temple. La radio volvió a cobrar vida. Base llamando al grupo. En contacto, Miguel acercó la radio a su oído. Paciente, peor temperatura, 40. Stone saltó. ¿Qué carajos hacemos aquí sentados? Tenemos que ir. Con esta tormenta, Miguel señaló con la cabeza hacia la ventana, tapada de nieve. Quiere que encuentren 3 cadáveres en lugar de 1.
El cirujano se dejó caer en el banco, apretando los puños. En sus ojos Miguel vio una expresión familiar, así mira una persona cuando sabe que debe hacer algo, pero no puede. Él mismo a menudo veía esa mirada en el espejo. ¿Cree que llegaremos a tiempo?, preguntó Stone. Debemos, si la tormenta se calma para la mañana, mañana estaremos allí. Y después bajaremos por otro camino. Stone lo miró pensativamente. Por cierto, hace tiempo que quería preguntar. Esa mujer curvilínea en el hospital, con un vestido ligero fuera de temporada con gran escote, que estaba tan preocupada. Lauren, ¿verdad? Está muy buena, la conoces. Es mi esposa, cortó Miguel, 7 años juntos. Algo destelló en los ojos del cirujano. Miedo, culpa, rápidamente se volvió hacia la estufa. Entiendo. Miguel miraba a su espalda y pensaba. Algo había cambiado, habían surgido preguntas para las que antes solo había respuestas, pero eso no cambiaba nada. El plan seguía siendo el plan. Fuera de las paredes de la cabaña, la ventisca se desataba. En algún lugar en la oscuridad aulló un lobo, ya sea por el frío o por haber olido una presa. Como yo, pensó Miguel sacando el mapa, aquí subirían al glaciar, aquí harían la operación, y luego vendría ese sendero, ese del que no se regresa. Capítulo 3. La operación. Vieron el campamento del herido al amanecer del día siguiente. La tienda naranja parecía un punto diminuto en el inmenso lienzo blanco, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí el aire era tan escaso que cada paso se daba con dificultad, como caminando con agua hasta el cuello. La nieve bajo los pies ya no crujía, tronaba como huesos rotos. Miguel iba primero, abriendo metódicamente camino en la nieve recién caída. Stone los seguía, agarrando firmemente las asas del maletín médico, la única carga que no temieron llevar a tal altura. De la tienda salió una mujer despeinada, con ojos rojos por la falta de sueño. Al verlos se puso torpemente de pie. Gracias a Dios, ya pensábamos. Su voz se quebró. Miguel reconoció los síntomas del mal de altura: palidez, falta de aliento, movimientos lentos. Señora Coleman, Stone dejó caer su mochila. Soy el doctor Stone. ¿Cómo está su marido? Mal intentó contener las lágrimas. Él casi no ha reaccionado en las últimas 2 horas. Desde la tienda venía el suave pitido de un monitor cardíaco portátil. Stone se metió dentro, Miguel lo siguió. En el espacio estrecho olía a vómito y a algo metálico, sangre. Sobre un saco de dormir yacía un hombre de unos 40 años, gris como el cielo de febrero. Pulso filiforme, presión arterial 60/40, la voz de Stone se volvió cortante, profesional. Miguel, necesito luz, máxima luz. Durante los siguientes 10 minutos abrieron el toldo de la tienda, instalaron linternas portátiles, prepararon el lugar para la operación. Coleman apenas respiraba. Su esposa, enfermera de Denver, como resultó ser, ayudaba a colocar los instrumentos con manos temblorosas. ¿Qué hora es?, preguntó Stone, poniéndose guantes estériles. Miguel miró su reloj. 7:45 de la mañana. Para la noche aquí hará 20 bajo cero. Tenemos que terminar antes del anochecer. Se inclinó sobre el paciente, palpando cuidadosamente el abdomen. En sus movimientos apareció una gracia felina, ni un solo gesto superfluo. Miguel no pudo evitar admirar esa precisión calibrada. Úlcera perforada, murmuró Stone, quizás ya peritonitis. Señora Coleman puede asistirme. La mujer asintió, tragando con dificultad. En el hospital adquirí algunas habilidades. Excelente, Miguel. ¿Qué necesita? Sosténgalo, si se mueve, estamos acabados. El chirrido del taladro quirúrgico rompió el silencio montañoso. Stone trabajaba rápida y metódicamente, como una máquina. Sus dedos se movían con increíble velocidad, a pesar del frío y la altura. Miguel, que sujetaba al tembloroso paciente a la improvisada mesa de operaciones, no podía apartar la vista de esa danza relámpago de manos, bisturíes y pinzas.
El tiempo se estiró como una goma. Los segundos se convirtieron en minutos, los minutos en horas. El sudor se congelaba en la frente de Stone en diminutos cristales. Una vez, el corazón de Coleman se detuvo, 5 minutos de masaje cardíaco bajo el aullido del viento tras las delgadas paredes de la tienda. Una vez la señora Coleman se desmayó, Miguel apenas logró atraparla. Seda, ordenó Stone, en su voz sonaba el cansancio, última sutura. Afuera ya oscurecía. Habían pasado en la tienda casi 12 horas. 12 horas balanceándose entre la vida y la muerte a 4.000 metros de altura. El monitor mostraba un ritmo constante. Coleman respiraba con dificultad, pero por sí mismo. Su esposa lloraba, con el rostro hundido en el hombro de Miguel. Y Stone simplemente estaba sentado en la nieve, apoyado contra su mochila, mirando al cielo que oscurecía. «Lo salvó, Doc», dijo Miguel. «Todos lo salvamos». Stone se levantó con dificultad. «Llame al helicóptero». «A esta altura el helicóptero no aterrizará», Miguel consultó el mapa. «Tenemos que bajarlo al menos 1.000 metros». Construyeron una camilla improvisada con bastones de esquí y un saco de dormir. El descenso tomó casi 6 horas, un movimiento lento, tortuoso por la empinada ladera. Stone iba adelante, sosteniendo la camilla por las asas delanteras y comprobando constantemente el estado del paciente. Coleman estaba inconsciente, pero respiraba regularmente. Su esposa caminaba tambaleándose al lado, lista para ayudar en cualquier momento. El viento aumentaba con cada hora. El cielo se cubría de pesadas nubes grises. Lograron descender hasta una altura de 3.000 metros cuando Miguel finalmente contactó con la base por radio. «Base, responda al grupo, cambio». «Los escuchamos», la voz de Sally sonaba entrecortada. «¿Cómo está el paciente?» «Vivo, la operación fue exitosa. Estamos en la marca de 3.000. Puede aterrizar aquí un helicóptero ligero». Siguió una larga pausa llena de estática. «El helicóptero estará ahí en 40 minutos. Encontraron un área adecuada para aterrizar». Miguel miró alrededor. Acababan de llegar a una pequeña meseta lo suficientemente plana para un aterrizaje. «Sí, transmitan las coordenadas». El helicóptero apareció cuando empezaba a oscurecer, una pequeña libélula contra el cielo plomizo. El piloto logró virtuosamente aterrizar la máquina en un pequeño espacio. Junto con Stone, cargaron la camilla. Solo había espacio para el herido y su esposa. «Gracias», la señora Coleman con lágrimas abrazó primero a Stone, luego a Miguel. Salvaron su vida. Observaron cómo el helicóptero se elevaba en el aire, convirtiéndose en un punto diminuto. Ahora solo quedaban ellos dos, el rescatista y el cirujano, y un largo camino a casa. Miguel sacó el mapa. En el crepúsculo que se espesaba, las líneas de la ruta parecían serpientes sinuosas. Aquí pasarían la noche, y mañana comenzaría ese camino, el camino del que no se regresa. «Necesitamos encontrar refugio». Stone ajustó las correas de su mochila. «Para la noche habrá tormenta». «Sí», pensó Miguel, guardando el mapa. «Para la noche habrá tormenta, en todos los sentidos». Capítulo 4. La trampa. La mañana amaneció sin viento y engañosamente clara. El sol golpeaba en los ojos, reflejándose en la costra de nieve en miles de fragmentos helados. Los lugareños llamaban a estos días días de muerte, cuando el sol derrite parcialmente la nieve durante el día y por la noche se congela en una costra, convirtiendo las laderas en enormes pistas de hielo. En días así es cuando más a menudo ocurren tragedias. «Es absolutamente necesario ir por este camino». Stone se detuvo, respirando pesadamente. Después de la operación de muchas horas de ayer, estaba demacrado, con profundas sombras bajo los ojos. En el mapa hay una ruta más fácil. «Por aquí es más rápido». Miguel evitaba deliberadamente su mirada. No le gustaba mentir, el ejército le había enseñado a valorar la honestidad, pero ahora era una mentira piadosa, o más bien en nombre de la justicia. El glaciar bajo sus pies retumbaba sordamente, como un enorme tambor.
Cada paso resonaba como un eco en sus heladas entrañas. Caminaban por el mismo borde de un enorme campo de hielo, encajado entre escarpadas rocas. A la derecha se alzaba una pared de granito gris, a la izquierda se extendía un desierto blanco surcado de grietas. Miguel los guiaba intencionalmente por el tramo más peligroso. En Afganistán, habló de repente Stone, a menudo operábamos en las montañas, pero allí hacía más calor y era más bajo. Sobre ese caso con el niño, Miguel saltó sobre una pequeña grieta. ¿Qué pasó con él después? Sobrevivió, vive en Kabul, tiene su propio taller, envía fotos cada Navidad. Había orgullo en la voz del cirujano. Miguel lo miró de reojo, un hombre que había salvado cientos de vidas, que ayer había luchado durante 12 horas por la vida de un turista desconocido a 4.000 metros de altura, y que se había acostado con su mujer. El primer sonido fue como un disparo agudo, como el chasquido de un látigo. Bajo los pies de Stone se abrió una fina telaraña de grietas. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, el hielo se derrumbó, arrastrándolo a las fauces negras de la grieta. Miguel actuó por instinto, se lanzó hacia adelante, agarrando la cuerda de seguridad. Y entonces sucedió lo que no esperaba. Una enorme placa de hielo, desplazada por el peso de Stone, se puso en movimiento. Miguel sintió cómo la tierra desaparecía bajo sus pies. El viento silbó en sus oídos, el estómago saltó a la garganta. Caían hacia el abismo helado. El impacto expulsó el aire de sus pulmones. El mundo se convirtió en un caleidoscopio de blanco y azul. Rodaban por un canal helado, indefensos como muñecos de trapo. Miguel intentaba aferrarse con el piolet, inútil, el hielo era duro como el acero. Cuando todo terminó, lo primero que oyó fue el sonido del agua goteando. El agua se filtraba por las grietas en las paredes de hielo, cayendo en pequeñas cavidades en el suelo de la grieta. Miguel se sentó con cuidado, haciendo muecas por el dolor en todo el cuerpo. Milagrosamente no se había roto nada, tuvo la suerte de aterrizar en un profundo banco de nieve. Stone yacía a su lado, inmóvil como un muerto. Doc, Miguel se arrastró hacia él. Un pensamiento tonto cruzó su mente. Si el cirujano estaba muerto, la venganza ya no tenía sentido. Estás vivo. Stone gimió, abriendo los ojos. Eso parece solo la pierna. La herida desgarrada en su pantorrilla derecha se veía mal, pero los huesos estaban intactos. Miguel sacó el botiquín, el mismo que habían usado durante la operación. Es curioso cómo la vida da vueltas. Acababa de terminar el vendaje cuando notó que Stone respiraba cada vez más rápido y superficialmente. Sus ojos se dilataron, su mirada recorrió frenéticamente las paredes heladas de la grieta. Estrecho, susurró el cirujano, demasiado estrecho. Miguel conocía esa mirada. Así miran las personas con claustrofobia, cuando el espacio a su alrededor se contrae como un dogal. Las paredes de hielo se elevaban unos buenos 30 metros, juntándose arriba y dejando solo una estrecha franja de cielo gris. En Afganistán, Miguel agarró a Stone por los hombros, en ese hoyo en la tierra, cómo lo manejaba. Contaba, exhaló Stone, contaba grietas en la pared, ratas, latidos del corazón. Excelente, contemos juntos, míreme. Durante los siguientes 10 minutos contaron, grietas en las paredes de hielo, gotas de agua, nubes en la estrecha franja de cielo. Miguel hablaba sin parar sobre las montañas, sobre su primera ascensión, sobre cómo aprendió a leer el clima por las nubes. Gradualmente, la respiración de Stone se normalizó. 3 semanas, murmuró, pasé 3 semanas en ese hoyo, 2 por 2 metros, oscuridad, ratas. Pensé que lo había superado después, pero a veces. Cada uno tiene sus demonios. Miguel se puso de pie examinando las paredes. Ahora tenemos que salir. En algún lugar arriba, el glaciar volvió a moverse. Habían tenido suerte, las paredes de la grieta no eran completamente verticales, con suficientes salientes. Si distribuían correctamente el peso y actuaban con cuidado. Puedes subir. Stone intentó ponerse de pie, hizo una mueca.
Si la alternativa es congelarse hasta morir aquí, entonces sí. Mientras Miguel preparaba el equipo, clavando piquetas, asegurando cuerdas, Stone estaba sentado, apoyado contra la pared de hielo. Su mirada estaba fija en la estrecha franja de cielo. «Sabe», dijo de repente, «creo que debo decirle algo sobre Lauren». Miguel se quedó inmóvil con el piolet en la mano. Ahí estaba, ese momento, pero en lugar de la ira esperada, solo sintió cansancio y algo más. «Ahora no», cortó, «primero salgamos de aquí». El ascenso fue como escalar hacia el infierno. Un movimiento lento, tortuoso hacia arriba por las paredes heladas. Miguel iba primero, clavando piquetas y preparando el camino. Stone trepaba detrás, mordiéndose el labio por el dolor en la pierna herida. La costra se desmoronaba bajo los dedos como pan seco. El viento aumentaba, arrojando agujas de nieve punzantes a la cara. Una vez Stone resbaló y solo la cuerda de seguridad lo salvó de caer. Miguel sostuvo la cuerda, sintiendo cómo crujían sus articulaciones. «Aguante», gritó, «queda poco». Los últimos metros fueron especialmente difíciles. Miguel se impulsó con los brazos, rodó sobre el borde de la grieta y extendió la mano a Stone. «Y vamos». Sus dedos se encontraron. Miguel tiró hacia arriba, aplicando todo su peso. Por un momento le pareció ver a su padre. Él solía sacar a la gente de grietas heladas de la misma manera, hasta ese día en que no pudo salir él mismo. Cayeron sobre la nieve, tragando aire helado. El cielo sobre sus cabezas ya se cubría de pesadas nubes, se acercaba una tormenta. Miguel se sentó con dificultad. En su mochila todavía estaba el mapa con la ruta marcada, esa de la que no se regresa. Pero algo había cambiado. Él mismo no entendía qué exactamente. Stone también se sentó, haciendo muecas por el dolor en la pierna. «Podría no haberme salvado». «Podría». «¿Por qué me salvó?» Miguel no respondió. Tal vez porque vio en el cirujano a ese mismo niño de Afganistán, una persona que merece una segunda oportunidad. O tal vez simplemente porque su padre nunca le habría perdonado otra decisión. La tormenta se acercaba desde el noroeste, envolviendo las montañas en un velo gris. Necesitaban encontrar refugio antes del anochecer. Apoyándose el uno en el otro, se arrastraron por la ladera, dejando atrás las negras fauces de la grieta. En la pequeña cueva que encontraron justo antes de oscurecer, estaba seco y relativamente cálido. Miguel encendió un fuego con los restos de combustible seco. Las llamas proyectaban sombras fantásticas en las paredes heladas. Stone estaba sentado, con la pierna herida extendida, mirando el fuego. «Escuche», Miguel dijo finalmente, sobre lo que quería decir antes. Capítulo 5. El regreso. La verdad se parece a una avalancha. Una vez que se desata, ya nada puede detenerla. Miguel entendió esto mirando al hombre frente a él. A la luz vacilante del fuego, el rostro del cirujano parecía tallado en piedra. Fuera de las paredes de la cueva, la ventisca se desataba, pero aquí, en este pequeño espacio entre el hielo y el fuego, dos hombres se preparaban para una conversación que los cambiaría a ambos. «Debo contarle sobre Lauren», Stone hizo una mueca, acomodando su pierna herida, «sobre lo que pasó en el hotel y sobre quién soy realmente». Miguel arrojó en silencio ramas al fuego. Matar a un hombre es fácil. Mucho más difícil es escuchar su confesión, especialmente cuando dentro aún hierve la sed de venganza. «Sabe, yo también estuve casado una vez». Stone sacó una cartera gastada. Una bonita historia, un joven cirujano y una enfermera, un clásico. Estaba seguro de que sería para siempre. ¿Qué sucedió? Las palabras escaparon de Miguel sin querer. Conocí a otra, una colega en una conferencia, inteligente, ambiciosa. Stone sonrió amargamente, muy parecida a su esposa si lo piensa. Todo comenzó exactamente igual, conversaciones sobre el potencial, sobre la gran ciudad, sobre una carrera real. Una ráfaga de viento arrojó un puñado de nieve a la estrecha entrada de la cueva.
Miguel sintió cómo dentro de él se elevaba la familiar ola de ira, pero ahora había algo nuevo en ella. Dejé a mi primera esposa, y a mi hijo. Stone pasó un dedo por el borde de la cartera. Tenía 9 años entonces. ¿Sabe qué me dijo en nuestro último encuentro? Papá, no quiero ser como tú, y un año después ya no estaba leucemia. Ni siquiera pude ir al funeral, estaba demasiado ocupado, construyendo mi carrera en la gran ciudad. Sacó 2 fotografías de la cartera. En la primera, un niño sonriente con un bate de béisbol. En la segunda, 2 niñas. Cuando nació Emily, juré que nunca, su voz se quebró, que nunca más traicionaría a mi familia. Me mantuve firme durante 10 años, y luego su esposa vino a mi habitación por sí misma. Miguel apretó los puños. Doc, ¿por qué me cuenta esto? Porque debe saber cómo fue realmente, con quién vive y duerme. Stone levantó los ojos. Ella vino toda admirada de mis trabajos. Dijo que seguía cada publicación, que en este agujero olvidado por Dios su talento se desperdiciaba, que estaba dispuesta a todo. Hizo una mueca, absolutamente a todo, si me entiende, con tal de escapar a la gran ciudad. Y usted no resistió. En la voz de Miguel resonaba el acero. No, en ese momento me negué. Le dije honestamente que estaba casado, que tenía hijos. ¿Sabe qué respondió? Oh, eso no es problema. Estoy dispuesta a ser tu amante. No creerás que espero matrimonio, ¿verdad? Solo necesito un hombre con estatus y tus conexiones. Un leño en el fuego se partió, esparciendo chispas. Miguel vio cómo una de ellas quemaba un agujero en la manga de su chaqueta y pensó en cómo las palabras pueden quemar más que el fuego. Y entonces usted aceptó. Si Stone no apartó la mirada, un momento de debilidad, ni siquiera pregunté si estaba casada, no lo sabía. Honestamente, solo cedí a la tentación. Como hombre a hombre deberías entenderme, provincia, belleza local dispuesta a todo sin grandes compromisos. Guardaron silencio. El fuego se consumía, proyectando sombras fantásticas en las paredes heladas. En esas sombras, Miguel creía ver fantasmas del pasado, su padre, que murió en estas montañas salvando a otros, el hijo de Stone, que no llegó a los 10 años, ellos mismos, jóvenes, honestos, creyendo en el amor. Estaba planeando matarlo, Doc, dijo finalmente Miguel, llevarlo aquí a esa ruta. ¿Sabe cuánta gente ha muerto allí? 5 grupos en 10 años, todos accidentes. Lo sé, Stone asintió. Lo adiviné allí durante la operación bajo la tienda, por su mirada, pero no era el momento. Y aún así vino conmigo, no intentó meterse en el helicóptero. Después de lo que hice, el cirujano se encogió de hombros, tal vez lo merecía. No, Miguel negó con la cabeza, no lo merecía. Encontró el valor para confesar, para pedir perdón y mi esposa. Sonrió amargamente, ella nunca podría hacer eso. Para ella todos son simplemente escalones. Primero yo, luego usted. ¿Quién sabe qué sigue? El viento afuera se calmó, como escuchando su conversación. Stone sacó su teléfono, milagrosamente había sobrevivido a la caída en la grieta. En la pantalla, el fondo era una foto de 2 niñas. Emily tiene 15, asma desde el nacimiento, su voz se suavizó. Es inteligente, quiere ser médica. Lily tiene 8, adora dibujar. ¿Sabe qué me dijo antes de partir? Papá, vas a volver, prometes. ¿Y qué le respondió? Que lo prometía y que nunca más las traicionaría. Miguel miraba al cirujano y ya no veía a un enemigo, sino a una persona, quebrada, arrepentida, tratando de recoger los pedazos de su vida. Una persona que encontró la fuerza para reconocer sus errores y empezar de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó Stone. Miguel sacó el mapa. El plan de venganza que había incubado se desmoronaba como las brasas consumidas en su fogata. Pero algo nuevo ocupó su lugar, un plan de justicia. Ahora, dobló el mapa, daremos una lección a quien realmente la merece, a quien usa las debilidades ajenas para construir su vida, y creo que sé cómo. En los ojos de Stone destelló la comprensión. Tengo una idea. Hablaron casi toda la noche.
El plan era simple y elegante en su crueldad como las mismas montañas. Para la mañana, cuando la ventisca finalmente se calmó, todos los detalles estaban acordados. El amanecer los encontró ya en camino hacia abajo. Descendían por la ruta segura, ayudándose mutuamente en los tramos difíciles. Miguel ya no pensaba en venganza, ahora era una operación para restaurar la justicia. Y en este asunto, como en la verdadera cirugía, se requería precisión, sangre fría y manos limpias. Abajo en el valle ya se veían los techos de Silver Creek. En algún lugar allí, en su acogedor apartamento, Lauren seguramente estaba construyendo más planes, sin sospechar que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Miguel sonrió involuntariamente, a veces el destino elige caminos extraños para enseñar una lección. A veces hay que subir a la cima de una montaña para ver la verdad que yace a sus pies. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. La venganza, si se prepara correctamente, no se sirve fría, se sirve con una sonrisa. Miguel entendió esto viendo cómo Lauren revoloteaba por el pasillo del hospital, casualmente apareciendo cerca del doctor Stone una y otra vez. Habían pasado 3 días desde su regreso de las montañas, y todo Silver Creek hablaba del milagroso rescate del turista, de la brillante operación a 4.000 metros de altura, del heroico cirujano de Chicago. Los tacones de Lauren marcaban un ritmo victorioso en el linóleo del hospital. Parecía haber rejuvenecido en estos días, un brillo especial había aparecido en sus ojos. Miguel conocía ese brillo, así mira un depredador que ha olido a su presa. Michael puso su mano en el codo de Stone. Simplemente debe contar en la consulta de esta tarde sobre la técnica de operación en condiciones extremas. El cirujano sonrió exactamente con la misma sonrisa con la que sonreía hace 3 días en la cueva, discutiendo el plan. Por supuesto, y Lauren, ¿puedo hablar con usted un momento? Se apartaron a un rincón del pasillo. Miguel, fingiendo estudiar el horario de turnos, vio cómo Stone le decía algo en voz baja a su esposa, cómo se agrandaban sus ojos, cómo aparecía el rubor en sus mejillas. En serio, su voz temblaba de emoción, en Chicago, en su clínica. Por supuesto, Stone hablaba en voz baja, pero Miguel conocía cada palabra, habían ensayado esta conversación. Un talento así no debe desperdiciarse en provincias. Justo tengo un puesto vacante de jefa de departamento. El ascensor sonó, liberando un nuevo lote de enfermeras. Miguel se volvió hacia el horario, ocultando una sonrisa. La primera parte del plan había funcionado a la perfección, el cebo había sido tragado, el anzuelo se había clavado profundamente. Por la noche Lauren regresó a casa más tarde de lo habitual. Prácticamente brillaba, sus mejillas ardían, sus ojos resplandecían. Miguel estaba sentado en su sillón, fingiendo leer el periódico. Querido, se sentó en el brazo del sillón, tenemos que hablar. Por fin pensó, adelante querida, cuéntamelo todo. He solicitado el divorcio, lo soltó de golpe, como si saltara al agua helada. Miguel bajó lentamente el periódico. Perdón que, así sin más, es algún tipo de broma estúpida, Lauren. No finjas que no entiendes. En su voz aparecieron notas histéricas. Ambos sabemos que merezco más, este agujero, estas montañas, me asfixio aquí, y tú ni siquiera intentas cambiar algo. Interesante, pensó Miguel, habrá ensayado este discurso frente al espejo. ¿Y para qué desperdicié 7 años contigo? Caminaba por la habitación encendiéndose cada vez más, para sacar a turistas borrachos de grietas, para escuchar tus interminables historias sobre las montañas, para acostarte con médicos visitantes, terminó él en voz baja. Lauren se quedó inmóvil a mitad de frase. En la habitación cayó un silencio resonante, como antes de una avalancha. El reloj de la pared marcaba los segundos. Miguel vio cómo en el rostro de su esposa se sucedían las emociones, sorpresa, miedo y luego triunfo. ¿Y qué si es así? Levantó la barbilla.
Si me acosté con Michael y sabes que me invita con él a Chicago, dirigiré un departamento en su clínica, y tú te quedarás aquí en tus montañas salvando turistas idiotas. Búscate una esposa entre las campesinas locales. Sacó de su bolso un sobrearrugado. Aquí la solicitud de divorcio, ya la presenté, y sabes que ni siquiera lo lamento. 7 años. Dios, ¿cómo pude desperdiciar 7 años con semejante perdedor? Con semejante que Miguel se levantó del sillón, vamos, dilo, con semejante fracasado, provinciano, una persona que salva vidas en lugar de hacer carrera. Algo en su voz la hizo retroceder un paso. Me voy. Michael dejó un boleto para mí para el vuelo de mañana, en el hotel en recepción. Por supuesto, Miguel sonrió. Vete, o mejor, lárgate ya, recoge tu boleto, comienza una nueva vida. Deja las llaves de nuestra casa en el gancho junto a la puerta de entrada. Ella agarró su bolso, las llaves del coche, en la puerta se volvió. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera intentas detenerme, porque eres un idiota. ¿Para qué? Se encogió de hombros. Vete, tienes razón, mereces exactamente esto. La puerta de entrada se cerró de golpe. Miguel se acercó a la ventana, viendo cómo Lauren se subía al coche. Sacó su teléfono, marcó un número. Va en camino. El ruido del motor se disolvió en el crepúsculo vespertino. Miguel se dejó caer en el sillón, sintiendo un extraño vacío dentro. 7 años de vida acababan de salir volando por la ventana. 7 años de ilusiones, esperanzas, autoengaño. Cuando Lauren llegó a la recepción del hotel, Stone ya volaba hacia su casa. En el sobre, en lugar de un boleto de avión, había $300 y una nota escrita con la letra de Stone. Este es el pago por tus servicios, estamos a mano. Y lamento que no hayas podido valorar lo que realmente tiene precio, el amor de un hombre digno. ¿Crees que entendió la indirecta, Miguel? En la voz de Stone al otro lado del teléfono sonaba una sonrisa burlona. Oh sí, Miguel se reclinó en el sillón. $300 por noche, eso es incluso generoso. Sabes, después de una pausa, dijo Stone, debo darte las gracias. ¿Por qué? Por no empujarme a esa grieta, por darme la oportunidad de arreglar las cosas. Hoy hablé con Sara, le conté toda la historia. ¿Y cómo está ella? Dijo que necesita tiempo, aunque valora mi honestidad, pero está dispuesta a intentarlo por las niñas. Miguel miraba por la ventana las cumbres nevadas a lo lejos. Las montañas eran indiferentes a las pasiones humanas, simplemente estaban allí, eternas e inmutables, guardando sus secretos. Vuelva con su familia, Doc dijo finalmente, y cuídelas. ¿Y usted? Yo me quedaré aquí, alguien tiene que salvar a los turistas idiotas. Se oyó una risita en el teléfono. Sabe, para alguien que salva idiotas, usted es un psicólogo condenadamente bueno. No, Miguel negó con la cabeza, es solo que a veces hay que subir muy alto para ver la verdad. Colgó el teléfono y se quedó sentado largo rato en la oscuridad, mirando las montañas. En algún lugar allí, en una lujosa habitación de hotel, una mujer elegantemente vestida estaba sentada con una maleta para mudarse, sobre un sobre con $300, dándose cuenta de que todos sus sueños de una vida hermosa acababan de estrellarse contra la dura realidad. Y en otra ciudad, otra mujer tal vez encontraría la fuerza para perdonar a un marido. El viento aullaba fuera de la ventana como un lobo hambriento. Miguel sonrió, las montañas lo llamaban de nuevo. Mañana sería un nuevo día, un nuevo ascenso, nuevas vidas para salvar. Y ahora simplemente podía sentarse en la oscuridad y ver cómo se desvanecían en la noche los últimos 7 años de su vida.